¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su espacio Balance Financiero. Cuánta satisfacción volver al aire para todos ustedes, justo en un momento especial porque abrimos el último trimestre del año 2025, pero eso no sería de tanta importancia, de tanta relevancia, si no les digo que estamos gratamente acompañados de nuestros colegas, el licenciado Álvaro Rincón, el referente de la Contaduría Dominicana y la revelación de Balance Financiero 2025, y de Francisco Canahuate y Disla, quien este fin de semana pues está celebrando su cumpleaños. Y nosotros, no sé si el nivel de satisfacción que nos da saber esto y tenerlo cerca, pues pudiera superar en alguna medida la cantidad de años cumplidos. Francisco, muchas felicidades. Gracias, Mohamed. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio una vez más. También el ambiente está cargado de informaciones presupuestarias, de reforma, de reducción en la tasa de política monetaria y otros tantos. Álvaro. Sí, bueno, yo también me uno a la celebración y bueno, bienvenidos a los televidentes, los compañeros. Hoy vamos a tener información muy importante, inflación, devaluación, Producto Interno Bruto, vamos a hablar de la visita del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, vamos a hablar de Trump, o sea, tenemos un programa muy rico y que pues obviamente están bienvenidos. Sí, así es, aquí estamos en su espacio Balance Financiero y ya tanto Francisco como Álvaro han dado pinceladas de nuestro contenido y la verdad que la reducción en la tasa, tasa de referencia del Banco Central, pues aplicando la política monetaria acorde con lo que está pasando a nivel universal, porque ya Estados Unidos justamente esta semana aplicó una reducción de 25 puntos, República Dominicana lo hace ahora, y también en la zona del euro está ocurriendo lo mismo. ¿Qué significará esto para el sistema financiero nacional y para el bolsillo del dominicano? Comentemos sobre este tema y muchos más al regreso. Pausamos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La reducción de 25 puntos, de 5.75 a 5.50% en la tasa de referencia que establece el Banco Central pudiera ser una señal de movimiento en la economía por una causa, por una razón.
y es que por largos meses a nivel mundial se mantuvo una tasa fija, una tasa estable, persiguiendo mantener o conseguir el control del índice de inflación. Los países han estado oscilando entre un 3% hasta un 10%, sacando las excepciones que exceden el 40%, como es el caso de los países cercanos nuestros, para no citar ninguno. En ese sentido, el Banco Central ha vigilado y ha valorado el comportamiento de la inflación, que se mantiene dentro del rango establecido como meta, que es entre el 4 y el 5%. Se mantiene oscilando en el 3 punto tanto, al igual que el año 2023 y el año 2024. Año 2024, el índice de inflación a diciembre, publicado por el Banco Central, fue de 3.5%. De manera que estamos apuntando a una copia, a un símil del índice inflacionario del año 2024 y quizás del año 2023. Son señales de seguridad en base no solamente al índice de inflación, sino a la tasa cambiaria, que mantiene una asociación directa con la inflación, porque tanto el precio del dólar, el cambio monetario, la devaluación del peso o la apreciación del peso, pues incide directamente en la fijación de los precios, y sobre todo cuando los precios son calculados en base al costo de reposición, a cómo voy a comprar cuando venda lo que tengo. ¿Qué te parece, Francisco? Esta medida se enmarca en el programa de estabilidad macroeconómica y viene como un preámbulo de lo que va a suceder en el trimestre. Vienen las ferias de vehículos que ponen en movimiento la demanda de muchos recursos. Bueno, perdóname, si tú atiendes los comerciales que acabamos de pasar, ya el Banco de Reservas está inmerso en esa feria de vehículos. Siempre se adelanta y hace una feria muy exitosa. Correctamente. Eso es así. Entonces, el Banco Central está comenzando a flexibilizar de manera que tiendan a bajar la tasa de interés para el que va a buscar préstamo al banco. Esto toma su tiempo y por eso al inicio del trimestre es un indicio claro de que está en armonía con el plan de estabilidad. Álvaro. Sí, es importantísimo anotar que, bueno, va acorde con este inicio de trimestre, octubre, noviembre, diciembre, porque, digamos, usualmente se dispara el consumo, sobre todo porque empiezan el éxodo de vacaciones, ya sea nacional o internacional, pero también el consumo de Navidad. Entonces creemos que es oportuno, va a incentivar la producción, es decir, ojalá que el sistema productivo nacional esté preparado también, porque al final hace poco se libraron 83 mil millones de pesos a nivel de producción. Esta reducción pues obedece o está en línea, como usted bien lo decía, a lo que está haciendo Estados Unidos. Va a tener efecto en la tasa de cambio porque, digamos, posiblemente algunos inversionistas vayan a cambiar, ¿sí? Y vayan a invertir en otra moneda. Y veremos qué efecto tiene la tasa de cambio y también en la inversión. La República Dominicana es uno de los receptores más importantes de inversión internacional. Sobre todo proviene de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es motor. O sea, cuando algo sucede en Estados Unidos, inmediatamente nosotros tenemos un efecto. Ahí en la mente del ciudadano y quizás de los que dirigen los países, el criterio de que los organismos internacionales han ido en declive.
Entonces, fíjate cómo en ese cónclave de la ONU, muchos presidentes que todavía les sale un copo de humo, ¿no? Que son, como dicen por ahí, cabeza caliente. Y perdóneme si estoy hablando de Colombia, señor Álvaro. Bueno, cuestionan no la eficiencia, sino el rol de esos organismos. Sin embargo, por años se ha mantenido el criterio de que la Organización Internacional del Trabajo pues es un organismo, aunque conservador, pero respetado. Y justamente en República Dominicana se ha desarrollado la Asamblea Regional de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y dice la presidenta de Copardón que la informalidad sigue siendo una barrera para la creación de empleos. Quise compartir con ustedes ese tema porque nosotros venimos de un congreso del eso se llama CICI 2025, que organiza el CONACYT, que es el Consejo de Asesores Tributarios, y allí el director de Impuestos Internos abordó con bastante claridad y amplitud el tema de la informalidad, pero él lo abordaba tratando de acercarse a lo que es el incumplimiento fiscal. Y fue muy claro cuando decía, cuando expresaba que estar ausente en el cumplimiento tributario, que es realizando actividades informales, pues no necesariamente era el componente principal para lo que se llama la evasión fiscal. Entonces, este pronunciamiento de Laura Peña Izquierdo, que nos presta su tema sobre la informalidad en la creación de empleos, nosotros quisiéramos aprovecharlo para transmitir al televidente la necesidad o el concepto de la necesidad de que en República Dominicana se generen oportunidades viables para que el que está en el mundo de la informalidad pues venga al redil y entre, se meta en la canasta de los contribuyentes formales, que dentro de esa canasta es donde se va a medir el índice de inflación del país. Y el director fue enfático en cuestionar los índices de evasión que se ha estado casi oficializando en los diferentes estamentos de la comunicación, Francisco. Así es. El director cuestionó el origen de los análisis para hablar de un 58% y lo situó alrededor de un 36-41%, y están trabajando en la actualización de los datos. El tema de la informalidad está asociado con el alto costo de operar pequeños negocios en la República Dominicana, comenzando con la energía eléctrica, la factura de energía eléctrica, que aunque se dice que está subsidiada, es bastante alta para la pequeña empresa. La parte que tiene que ver con el cumplimiento tributario por la complejidad del sistema y las altas tasas impositivas. Quiere decir que por ahí hay variables que el director está en disposición de ir ajustando para que se avance en el criterio de la formalidad. ¿Cómo se mide la informalidad? Cuando usted tiene un empleado, podríamos decir en un salón de belleza, y no lo registra en la tesorería de la Seguridad Social. Entonces, por un lado, le está limitando el acceso a los fondos de pensiones que van a generarse para el trabajador, el aporte para riesgo de salud, y al mismo tiempo usted está dejando de declarar ingresos, porque si tiene el empleado y le está pagando mensualmente o quincenal su salario
y no lo estás reportando a la Tesorería de la Seguridad Social, es evidente que no lo puedes registrar como un gasto deducible. Y si no lo puedes deducir como un gasto, es evidente que no estás declarando todos los ingresos. Así mismo. En la República Dominicana, digamos que más del 60 o 70% son pymes. Y hay dentro de las pymes hay muchas que ya están formalizadas, pero también hay minis, es decir, que ni siquiera tienen 1 o 2 empleados, pero también hay una economía que es muy informal. Usted ve en las calles, hay mucha economía en donde se trabaja el efectivo directamente, es decir, no está bancarizado. Y si usted no está bancarizado, pues tampoco está en la DGI, tampoco está en la TCS, tampoco está en la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y eso pues impacta, yo no diría evasión porque de alguna manera ni siquiera están en el sistema. Eso, ahorita que estábamos hablando de reducción en la tasa de interés, que obviamente va a dinamizar esa economía, se entendería de alguna manera que el aparato productivo, y más con esos 83.000 millones que estaban en el mercado, que pues se hubiera industrializado, se hubiera tecnificado, y cuando se industrializa, se tecnifica, pues la informalidad va a disminuir. Entonces esperaríamos que eso haya un proyecto, gobierno, gremios y la academia, para buscar que todas esas informalidades se lleguen a formalizar y haya un efecto de bola de nieve. No han evaluado bien los informales, los aspectos que les favorecen. Por ejemplo, el financiamiento informal es sumamente costoso, porque a veces el interés es semanal, a veces quincenal y en ocasiones mensual, pero alto. Quiere decir que formalizado acceden al sistema bancario a tasas razonables. En algunos lados le llaman día a día y en otro gota a gota, pero ese es mucho más costoso que el bancarizado. Correcto. Bueno, son temas que generan este tipo de debate y este tipo de reflexiones. Vamos a una breve pausa porque en gestión empresarial, que es el siguiente segmento, pues vamos a continuar con nuestro debate. Volvemos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
siempre al final del mes de septiembre comienza a debatirse el tema. La gente cree que yo voy a decir poner el arbolito. Eso todavía no. El tema del presupuesto general de la nación. Y comienza a debatirse porque el interés está dado posiblemente en dos segmentos. Uno, en mi sector, en mi ciudad, en mi región, ¿qué porcentaje de ese presupuesto está destinado al desarrollo que me afecte a mí, que me favorezca, me afecte positivamente? Esa es una idea. Tengo una carretera que fue comenzada en tal, tengo la circunvalación de tal sitio, y cuánto hay destinado para culminar esa obra, o iniciarla y o terminarla. El otro factor, ya un poquito más técnico, es dónde estará el gancho para las recaudaciones que se están proyectando, que quiere decir, tendrá una carga impositiva adicional, tendrá la empresa, la persona jurídica o la persona física que hacer aportes mayores al fisco, tendrá un impuesto adicional, se modificará, se hará una mini reforma alrededor del presupuesto. Y esos dos temas como que comienzan a sazonarse y a sacarse conclusiones. Por nuestra parte, a lo que le damos seguimiento, queremos darle seguimiento a todo, pero siempre hay preferencias. Por nuestra parte, a lo que le damos seguimiento es al famoso 3% de déficit presupuestario o de déficit con que es elaborado ese presupuesto. Dicho de una manera, o intentando decirlo de una manera llana, tengo 100, voy a gastar 100 y tengo 70. Me faltan 30. Esos 30 tengo que buscarlo en fuentes externas. No va a ser con dinero blando. Ningún país, ningún organismo va a decir, tómalo a tasa cero. Va a tener un costo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que crece en los países, crece en nuestro país, crece la recaudación y crece la demanda de dinero, y el presupuesto hay que inflarlo. Y ahora, en lugar de 100, el ejemplo lo estamos poniendo en 1000. Entonces, voy a gastar 1000, tengo 700 y me faltan 300. No es lo mismo el 3% de 100 que el 3% de 1000. En esa misma proporción crece el endeudamiento. ¿O no es así, don Francisco Canaguat? Es así, y no solo así, sino que a veces crece en pesos y crece en dólares. Y cuando sube la tasa de cambio hay un crecimiento con un plus adicional. Y el contribuyente de hoy, de esta generación, está aportando 70, como tú dices, pero está consumiendo 90 y le está dejando 10 a las futuras generaciones, porque el nivel de inversión pública en obras de infraestructura que van a pasar a las futuras generaciones está siendo mínimo, y el endeudamiento es para completar gasto corriente que lo consume en la generación actual. Ese es el tema que yo quisiera que la sociedad, y especialmente los que toman decisiones públicas, ponderen, porque no es sano que se esté tomando dinero prestado cada año para gastar o para mantener supuestamente la estabilidad social, dando subsidios, dando regalos. Hay que ayudar a la población a ir saliendo del estado de condiciones precarias a condiciones medias. Pero lo primero que hay que hacer es empujarlo y enseñarlo. Pero no podemos estar constantemente dando ayuda con el sacrificio de las futuras generaciones, que es a lo que nosotros nos estamos oponiendo. Si esta generación está consumiendo, debe financiar lo que está consumiendo, por lo menos. Y si se está excediendo el gasto de manera
no sana, revisar esa política. El déficit, alguien estimaba en más o menos 300.000 millones, pero también por otro lado se hacía una cuenta de cuánto eran las exenciones y cuánto era la evasión. Y alguien sumaba y decía, entre exenciones y evasión hay 500.000 millones. Por lo tanto, si mejoráramos esos dos aspectos, exenciones y evasión, posiblemente el efecto en el déficit presupuestario fuera diferente. Cuando hablamos de evasión, creo que eso es un tema, cada vez que hay una reforma o cada vez que entra un gobierno o hay un nuevo director de impuestos, pues se habla de evasión. El director general habló en el Congreso del CONACYT, habló de la factura electrónica y de la inteligencia artificial, que básicamente se va a tratar de buscar eliminar o reducir en lo posible esa evasión fiscal a través de inteligencia artificial. Vamos a ver qué efecto tiene todas estas inversiones, que, repito, eso es un tema de nunca va a acabar porque siempre usted va a escuchar la evasión. Ahora, y las exenciones también son temas que siempre, desde que el señor Canaguate, que tiene mucha historia, ¿sí? Creo que conoce que eso es un tema de hace muchos, muchos años, el tema de exenciones. ¿Cómo cree que va a ser tratado en una reforma fiscal esas exenciones, señor Canaguate? Está vinculado con la reducción de las tasas. Si se mantienen las tasas altas, los sectores que están beneficiándose de incentivos fiscales van a defender que se mantenga ese estatus de manera invariable. Ahora, si se da el paso de la razón a reducir las tasas, entonces hay una fuerza para explicar y aceptar que se reduzcan los incentivos fiscales porque hay un efecto compensatorio. Yo siempre señalo por qué el sector empresarial busca con tanta vehemencia incentivos fiscales, porque las tasas son demasiado elevadas y no es competitivo el sistema. Si las tasas son razonables, son bajas, el sector empresarial no tendría razón para reclamar incentivos fiscales y eso simplificaría el sistema, simplificaría el proceso administrativo y mejoraría notablemente el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se van encadenando una con otra. Bueno, cada vez que se aborda el tema de la fiscalidad, y no necesariamente en televisión, sino en los círculos sociales en que usted participa o en los círculos laborales, porque hay veces que tú dices, bueno, yo soy independiente, trabajo independiente, tengo mi propia firma y por eso no tengo jefe, soy mi propio jefe, ¿no? Cuando tú te trasladas a esos círculos laborales, en cada lugar de eso, tú vas, si no en un plano de igualdad, tienes que ir un poquito debajo porque estás tratando a tu cliente. Entonces ese cliente se convierte en tu jefe. Y yo digo, bueno, no es que tú eres independiente, es que ahora tú tienes muchos jefes. Cuando tú eras empleado bajo dependencia, tú tenías un solo patrón. Ahora, donde quiera que tú generas un ingreso, ese posiblemente pueda ser tu jefe y en ese sentido, pues, generas compromisos y pudiera ser que en el otro estadio tú trabajaras de 8 a 5 y a partir de ahí en pantalón corto hacer lo que quisieras, pero cuando das servicios es posible que a las 8 de la noche recibas una llamada para una consulta, para una gestión o para pedirte una cita. Entonces esa independencia es cuestionable.
Pero en esos círculos, para no botar el tema más lejos de donde me he ido, en esos círculos, tan pronto se habla de la fiscalidad, la pregunta que viene es, ¿y habrá una amnistía? ¿Será necesario que el gobierno haga una amnistía? Entonces, cuando la facturación electrónica que ustedes se han referido cumpla el ciclo 360 grados, que quiere decir que todo el mundo esté sometido al régimen de facturación electrónica, entendemos que ahí el Estado dominicano tendría no la benevolencia porque va a recaudar, pero sí digamos la flexibilidad y aplicar una amnistía fiscal. Y me refiero a que la evasión está asociada con los registros contables. Entonces, cuando se transparenta todo, sale a la luz los puntos fuertes, los puntos débiles, el nivel de cumplimiento y el nivel de incumplimiento. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú sabes, y ese tú es la Dirección General de Impuestos Internos, cuando tú sabes cuántas unidades, dije unidades, no valores, cuántas unidades del producto A tú vendiste, y lo coteja con las unidades que tú compraste y las que tú tenías, y notas que se crea un desbalance, que está cayendo maná del cielo, porque la suma de tu inventario inicial más tus compras o unidades fabricadas están por debajo, son inferiores a las que tú estás vendiendo. Entonces indica de que hay un desbalance en el inventario. Y esa es una de las principales señales del tema, no de la informalidad, sino de la evasión. No de la ilusión, sino de la evasión. Me fui lejos, pero en el próximo segmento yo le voy a hacer una pregunta a usted, señor director. Volvemos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
da la apariencia de que la tasa cambiaria se va a mantener hasta el cierre de año rondando el 63 y un poquito lejos del 64 por 1. No puede ocurrir o no debe ocurrir, no presagiamos un cambio drástico porque fíjese, cuando superó el 64 en abril, la tasa regresó a casa y regresó hasta el 58 por 1. Entonces, ahora en el mes de septiembre ocurre lo mismo y días después, o quizá un mes después, la tasa recobró el trayecto del 62 por 1. En estos momentos, al nosotros producir balance financiero, el Banco Central ha publicado una tasa del 62.81 por 1 para la venta y 62.32 para la compra, generando una brecha entre ambos precios de 49 centavos. Sin embargo, la banca comercial se mantiene quizá desmontando, pero muy ligeramente, esa tasa del 64 tanto, y en promedio está vendiendo entre el 63 y el 62.90, bordeando el 63. Pero seguimos observando una brecha quizá un poquito elevada todavía de 2 pesos con 10 centavos por cada transacción. La tendencia debe ser que así como el Banco Central dice mi brecha es de 49 centavos, ponlo en 75, ponlo en 80, pero 2 pesos con 10 centavos está muy lejos de 49 centavos. Así anda el mercado cambiario. Y recuerden que en abril vino el Fondo Monetario y la gente se desesperaba. ¿Qué pasa con el dólar? Hemos perdido el control. Y nosotros decíamos aquí, déjenlo que se vayan. Ocurrió en septiembre y dijimos, déjenlo que se vayan. Bueno, con esta introducción de contaduría y finanzas, nosotros nos corresponde preguntarle al sujeto obligado, a Álvaro, ¿cómo anda la contaduría? Bueno, usted sabe que la contaduría va bien y mejorando. Excelente. Bueno, yo tengo muy buenas noticias. Ah, qué bueno. Primero porque nos fue muy bien, repito, en el Seminario Nacional. Eso fue en septiembre. Ahorita en octubre, es decir, mañana, está el Seminario Regional Este en Higüey. Ah, qué bien. Entonces vamos a llevar conocimiento a la región este del país en temas impositivos, en temas de calidad, en temas de inteligencia artificial, en temas, bueno, hay una serie de temas importantísimos. Si ve que está en la auditoría forense y le mando un saludo cordial a mis compañeros expositores. Usted es un referente también en ese sentido. Muchas ¿sí? gracias. Y también en noviembre tenemos el Seminario de Actualización Profesional en la región sur, que es en San Juan de la Maguana. Ah, mira qué bien. Entonces también vamos a llevar el conocimiento allá. Sin embargo, también le quiero... Pero una preguntita que yo quería hacer es en cuanto a las regiones, porque siempre se ha dicho que la regional sur está en Asua, porque es donde está el pantalón. Le decimos pantalón cuando hay una bifurcación de calles. Si tú coges a la derecha te vas a San Juan de la Maguana y si te vas a la izquierda te vas a Barahona. Entonces, como Asua está acá en el centro del pantalón, se entiende que en lugar de tú ir, que tú vengas y haya una convergencia. Hay unos letreritos que dicen punto de reunión. Entonces le quería preguntar si es que han movido la regional. No la hemos movido, pero le estamos dando mucha importancia. Sí. Entonces, el sur corresponde a qué fecha? ¿De este mismo año? Sí, 22 de noviembre. Ah, 22. O sea, todo va a ser este año. Y con eso prácticamente cerraríamos la capacitación del año 2025. Pero ya estamos preparando los nuevos años. Es decir, hay una nueva noticia y por eso es que les digo que viene mejorando, porque la República Dominicana fue seleccionada nuevamente para hacer la CIC, la Conferencia Internacional de Contabilidad 2027. ¿Sí? Fue sede
hace ya 10 años, en el 2015. 2015. Vinieron más o menos... Como dice el anuncio, yo estuve ahí. Ok. Francisco estuvo ahí. Claro, ustedes son referentes. Vinieron más o menos 1.500 personas, 20 países. Sí. Y entonces el punto, como dijo alguien, se puso la vara bastante alta. Sí. Por lo tanto, en el 2027 tenemos que traer mucho más de 1.500 personas profesionales y que vengan a disfrutar de la República Dominicana, mucho más de 20 países. Porque esa conferencia se hace cada 2 años y ahora los años impares, ahora corresponde a Paraguay. Sí, en Paraguay. En el año 2025. Es decir, ahorita en octubre, bueno, yo me voy el 19 hasta el 26 más o menos, vamos a estar en Paraguay, sí. Porque ahí también se reúne la élite, llamémoslo así, en materia contable, financiera, de impuestos, a nivel latinoamericano. Entonces, para todo aquel que quiera estar acorde a las últimas tendencias, a los últimos conocimientos y ser un profesional que responde a los desafíos actuales, pues tiene todo el apoyo del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Esa sede, o sea, me estoy yendo a la historia, a la tradicional, la sede de la Conferencia Interamericana de Contadores se vota con B corta en las conferencias, y no sé cómo ya estamos asignados sin antes haber pasado por el filtro. Bueno, lo que pasa es que previamente hay una serie de precandidaturas, ¿sí? Y así como usted, por ejemplo, ahorita en Paraguay hay una serie de votaciones para ciertos cargos, etcétera, pero hay otras que se hacen antes de que se haga el evento. Sí, Francisco, ¿te acuerdas? Tiene que haber una ¿cómo digo yo? Una oportunidad para que se haga la promoción del próximo país. O sea, los países envían su propuesta y es evaluada. Recuerda lo que pasó en la primera, en Miami, sí, donde nos acusaron que el país no podía ser sede porque aquí había demasiados apagones y falta de abastecimiento de todos los renglones. Y nosotros le dijimos, eso es cierto hoy, pero en el 93 todo eso estará superado. Y se convencieron. La República Dominicana pues puede tener muchas debilidades en algunos sentidos, pero el lugar, las instalaciones donde van a hacer las conferencias es un lugar turístico muy moderno, con unas instalaciones muy bien desarrolladas, mucho transporte. Creo que fue en Hard Rock, que es el mejor de por ahí. Sí. Aunque todo el sector es relativamente... Francisco, súmale a esa presión que había para que no fuese dominicana, porque era un privilegio en aquellos años, ahora están buscando quién la adquiere. Añádele a esto que Puerto Rico competía con Dominicana y ofreció un depósito. Sí, lo hizo. Y hizo un depósito como garantía y nosotros dijimos, bueno, nos la quitaron porque nosotros no tenemos con qué cumplir esa fianza, llamémosle fianza. Se nos acabó el tiempo de este segmento, la gente espera el mundo de los impuestos. Pausamos. Un saludo cordial a la doctora Juanita Canahuate, dueña del mundo de los impuestos acá. Y qué bueno que estamos también acompañados, que podemos intentar suplantar su dominio legal de este tema de la fiscalidad. Ese congreso de los asesores fiscales, pues digamos que estuvo en la cima, no por la promoción ni las expectativas, sino por lo que allí ocurrió, donde hubo primicias, una exposición del director, el licenciado Luis Valdés, habló 2 veces, tanto en la inauguración como ya en el último día del evento,
Pero antes de eso hubo un muy importante panel en el cual fue representado Balance Financiero por Francisco Canaguate, porque era un debate sobre las expectativas que hay alrededor de la fiscalidad dominicana, qué es lo que viene. Y también Balance Financiero estuvo representado por Miguel Collado, que estaba por el CRES, pero Miguel Collado es de aquí también. En la exposición Francisco Canaguate fue ovacionado porque hizo una relatoría asociada a la perfección. Él relató el origen del actual Código Tributario, cómo fue fluyendo las controversias o contradicciones internas en el ámbito político y cómo se resolvió ante organismos internacionales. Francisco, qué bonito fue eso. Sí, realmente fue muy generoso el público. Más de 500 personas de alta calidad profesional y técnica, tanto nacionales como extranjeros. Y fueron muy generosos con esa ovación a la que tú señalas, que agradezco desde aquí. El director de Impuestos Internos también tuvo una ponderación que debo agradecerle públicamente, como lo hice en aquel momento. Y realmente todos los participantes se identificaron con el contenido del panel. Ahí estuvo también Germania Montaz, que es su directora general de Impuestos Internos, y una persona que está orientando mucho en el ámbito de la tributación. Estuvo a la distancia Edgar Morales, que también fue su director de Impuestos Internos. Claro. Quiere decir que había... Y el uruguayo. Sí, para la parte de Latinoamérica. Exacto. Y los moderadores debemos darle una felicitación por la forma como administraron el tiempo del panel, previo y después. Tanto Nelson Hahn como Ramón Ortega. Así mismo fue, pero la posición tuya y estamos tratando de rescatarla para en cualquier momento, no de esta edición, ver cómo la traemos a los televidentes, porque todo se grabó allí. Entonces, esa parte, más que formativa, es, yo diría, una columna de la historia de la tributación reciente en República Dominicana. Chocono resonó mucho cuando tú hablabas de la ley anterior. La actual se llama 11-92. El 11 es porque fue la ley número 11 del año 1992. Pero veníamos de la ley 5.911. 5911, que es como se conocía, y Francisco dijo 5.911, para que no se entienda que es del año 11, porque es del año 64. 62. 62, tú dijiste. Y eso conmovió el salón porque trajo historia. Sí, realmente una juventud muy vibrante, con muy alto nivel. Y la verdad que se acercaron muchas personas a testimoniar lo bien que se sintieron con el recuento histórico que se hizo. Pero además le indica a las personas que tienen que decidir ahora que no siempre el consenso es unanimidad y que cuando hay que tomar una decisión se toma pensando en el bien del país por encima de cualquier interés particular. Sí, yo creo que el CONACYT, pero especialmente el presidente, porque si estamos en un régimen presidencialista aquí, si es una junta de vecinos el presidente, si es un club el presidente, si es una empresa el presidente, si es un país, bueno. Entonces, creo que la junta directiva, orientada por Samuel Alexis Rodríguez, que estuvieron acá en Balance Financiero promoviendo el evento y hablando con nosotros, yo creo que se entregaron a esa causa y minuto a minuto tú recibías flashes que te convidaban a estar presente y por eso impactó esa publicidad, esa energía, esa sinergia llenando el salón allí que nos sorprendió. Y hubo anuncios importantes de la cotidianidad donde se va a poder
pagar con tarjeta de crédito del Banco de Reserva algunos de los impuestos. Sí, pero esa información de que comenzando con los impuestos inmobiliarios y vía el Banco de Reserva, cuya transacción no va a representar costo financiero, y dice que está en la pesquisa de los demás bancos para ver si se adhieren a esa política de no cobro de comisión por la transacción. Bueno, esa fue muy aplaudida, pero gustó mucho cuando él decía, el director, en una actitud no populista, sino simplificada: ¿por qué yo tengo que pedirle la cédula al contribuyente si yo tengo la Junta Central Electoral, si tengo el acceso? ¿O por qué yo pedir una declaración fiscal que tú tengas que traérmela si yo la tengo en el sistema? Entonces él está hablando de hacer más plana la operación fiscal en el país, y no es que sea populista, es que el país lo necesita. Y la tecnología lo permite. Y la tecnología lo permite. No sé si Álvaro estuvo presente. No, no fui. La firma estuvo presente allá. O sea, mis socios estuvieron allá y algunos funcionarios de mi firma estuvieron allá. Yo tenía un evento también en Punta Cana, pero por eso no pude asistir. Correcto. Bueno, pero vienen otras oportunidades porque ya se anunció el tercer congreso, sí, que va a ser justamente en el año 27. En el año 27, correcto, dentro de 2 años. Sí, entre 2 años. Sí. De manera que esta ha sido la relatoría y nosotros vamos a tratar de ver el mayor audio que rescatamos para entonces compartirlo con los televidentes. Qué bueno haber compartido esta edición de Balance Financiero con Francisco y con Álvaro, extrañando al Cedo, que un poquito indispuesto en el día de hoy. No sé si por voluntad propia o por imposición tuvo que quedarse en el hogar. Creo más en lo segundo. Así que vamos a despedirnos, señores. Francisco. Bueno, yo creo que el mensaje de hoy es llamar la atención del país a los cambios que se están produciendo día a día. Bien, hasta aquí esta edición de Balance Financiero. Nosotros les agradecemos su fidelidad y los invitamos para la próxima semana, donde tendremos otra edición de Balance Financiero. Hasta entonces.